¿Aló? Hola, uy, se escucha mucho mejor. Ah, ok. Listo, entonces estábamos en que tú estabas explicando, describiendo cómo era una clase con la profesora Juliet. Sí. Ujú. Bueno, sí. Ella nos da la explicación y nos manda a consultar a la casa sobre, o sea, cosas de ese tema. Y ya después en las otras clases ya damos todos un aporte y construimos todos juntos lo que es ese tema, el concepto de ese tema. Ujú. Listo, dime, listo, entonces ella llegaba, explicaba el tema y después Ujú. de explicar el tema, ¿ella qué hacía? Ella pues digamos que nos daba una actividad o un cuestionario así para que nosotros contestáramos de lo que habíamos entendido de esa explicación. Ujú. Así. Y esa actividad era en grupo, era individual, era hacer un taller, era hacer un dibujo, era hacer un mapa conceptual. ¿Qué tipo de actividad les ponía a hacer? ¿O qué tipo de actividades les ponía a hacer? Pues mira, algunas eran, digamos, así individualmente para ver pues qué era lo que teníamos con ese concepto. Pero otras eran en grupo, digamos que, por ejemplo, hacer un dibujo de lo que representa eso o sí, cosas así. Listo. ¿Y la mayoría eran individuales o en grupo? No, en grupo. Listo. ¿Me podrías decir cómo eran las tareas y cada cuánto les ponían las tareas y esas tareas, qué objetivo tenían? Ujú. Pues, a ver, digamos, las tareas generaban preguntas sobre ese tema, o sea, aspectos importantes de lo que resaltaba ese tema, y a veces nos ponían a hacer como sí, dibujos, así o investigar sobre personas importantes que eran de ese tema. Y las tareas, más que todo, trataban como de averiguar como que qué es la importancia en ese tema, qué cosas sucedían ahí en ese tema. Ujú. ¿Las tareas eran individuales o en colectivo? O sea, las tareas eran individuales. Listo. Esas tareas tenían como objetivo fortalecer o reforzar el contenido trabajado en la clase. Sí, sí, señora. Listo. Otra pregunta que te quiero hacer es cómo eran las evaluaciones, cómo ella evaluaba antes de la implementación del texto escolar digital. Pues digamos, si ella, pues sí, con la explicación, ella a veces nos decía que si con eso teníamos claro o que si nos explicaba otro poquito. Entonces, digamos, si nosotros teníamos claro, pues sí. Y si no, pues ella nos volvía a explicar. Y en los exámenes, digamos, ella nos preguntaba de la época medieval, así un examen, por ejemplo, Ujú, y ella nos preguntaba que, o sea, cada parte de esa época, así las personas importantes de esa época, ujú. como De- la importancia. Podríamos decir que en las evaluaciones se utilizaban más preguntas abiertas que de opción múltiple. Pues eso es como como la mitad y la mitad, Ajá. así, como la mitad de así abiertas y la otra así elección. Casi siempre la forma de evaluar de la profe era a partir de evaluaciones escritas. Sí, sí, señora. Ujú. Listo, hazme otro favor. ¿Estas Ujú. evaluaciones eran individuales o en colectivo? No, las evaluaciones eran individuales. Bien. Ahora, dime otra cosa. ¿Cómo la profesora corregía o ustedes corregían con la profesora las evaluaciones y las tareas? ¿Cómo era esa corrección? No, pues mira, digamos, ella cogía un examen de algún niño por así como de ejemplo, ¿no? Entonces íbamos resolviendo pregunta por pregunta y ella nos decía que lo que estuviera mal lo corrigiéramos así como le íbamos contestando, como ya lo contestaba ya en el tablero.
que nos iba explicando lo que había quedado mal y lo que había quedado bueno. Ujú. Listo. Hazme otro favor. Ujú. ¿Cómo era el acompañamiento de la profesora en torno a las tareas y las actividades? Me explico, si la profesora te dejó a ti una tarea el día de hoy y les dijo entréguenla en una semana, durante ese tiempo la profesora estaba pendiente, los acompañaba, ustedes podían hacer preguntas si tenían dudas en el desarrollo de la tarea o de la actividad, ¿cómo era eso? Pues la verdad la profesora es muy colaboradora y ella es comprensiva porque, digamos, tú no pudiste hacer la tarea por una razón y pues ella te comprende y digamos te da plazo para un día o si tú no entiendes ella obviamente te va a explicar, ella es muy generosa. Ujú. Listo. ¿Tú crees que la profesora utiliza algún tipo, ha utilizado actividades de práctica o actividades donde ustedes puedan experimentar para desarrollar la temática? Pues, Feliz tarde. pues a mí me parece que no, como que no mucho. ¿Qué? ¿A ti te parece que? Que pues que casi no se utilizaban cosas así. No, listo. No. La otra pregunta que quisiera hacerte es, ¿tú crees que la profesora utilizaba como estrategia de aprendizaje el trabajo colaborativo entre ustedes y el diálogo para que ustedes pudieran construir conocimiento? Sí, a mí me parece que ella utilizaba mucho eso y a veces ella nos armaba así en grupos, como hay unos niños en el salón que casi no se hablan con los otros, entonces como para que se conocieran más, para que tuvieran las ideas de cada uno combinarles y así formar una respuesta buena. Ujú. Listo. Otra pregunta que quiero hacerte es ya directamente, bueno, con el protagonismo en la clase. Es decir, si yo te preguntara a ti, ¿quién en la clase, en ese proceso de aprendizaje, era el centro de dicho proceso? ¿Los estudiantes o la docente? ¿Tú qué me responderías? No sé si me entiendes la pregunta. No te entiendo mucho. Bueno, si tú estás viendo una película y yo te digo, bueno, o una novela, ¿quién es el protagonista de esa película o de esa novela? ¿Tú qué me dirías? Pues Eh, a mí me parece que es un compañero llamado Santiago Solís. no, pero mira, recuerda lo que te estoy preguntando. ¿Quiénes son los protagonistas? O sobre quién gira el proceso de aprendizaje, sobre la docente o sobre los estudiantes, no sobre un estudiante en particular, en términos generales, sobre los estudiantes o sobre la docente. No me parece que sobre los estudiantes. ¿Por qué crees eso? Pues mira, me parece que pues este proceso de aprendizaje es mucho y es una cosa que nosotros vamos a seguir utilizando. ¿Eso es todo? Pues me parece que sí. Bueno, hazme un favor, entonces vamos ahora a hablar del texto escolar digital, de la implementación del texto escolar digital. La pregunta es la siguiente. ¿Tú crees, tú me podrías describir una clase con la profesora Juliet a partir de la implementación del texto escolar digital, así similar a como lo hiciste antes de la implementación? Y si viste algún tipo de cambio y cuáles fueron. Pues mira, yo sí vi un cambio en algunos estudiantes porque hay unos que son como demasiado tímidos y no son como capaces de responder en clases, pero yo estuve viendo los trabajos de los demás en el Moodle y vi que tienen muy buenos aportes, tienen dan muy buenas respuestas. Entonces, podríamos decir que el texto escolar digital de alguna manera motivó a que a la participación de los estudiantes de forma positiva.
Sí, a mí me parece que sí. Listo, pero hazme un favor, descríbeme una clase a partir de la implementación del texto escolar digital y dime si viste cambios en ello. Pues ella, digamos, ella nos daba así como el tema y nos daba los pasos, así que teníamos, como nosotros no entendíamos muy bien, ella nos da, digamos así, los pasos que los escribiéramos en el cuaderno. Y la otra es que una vez nos fuimos para la sala de tecnología y ella ya nos estaba mostrando y a cada uno nos ayudaba, los que no entendieran, cómo a mandar las características positivas y negativas de Moodle. Entonces, pues ella nos ayudaba a todos los que no entendían. Y pues nosotros ahí pudimos, o sea, entendimos cómo mandar esos trabajos a la profesora. Ujú. Listo. Si ella nos da una explicación. Ajá. Dime cómo eran las tareas a partir de la aplicación del texto escolar digital y si estas, la forma de realizarse, el tipo de tarea, cómo se aplicaba, la cantidad de tareas, es decir, todo lo que más pueda sobre las tareas a partir de la aplicación del texto escolar digital. Ujú. Pues mira, las tareas se enfocaban era como describir o como comparar entre épocas y cómo era su espacio geográfico. Ujú. Digamos, ella nos subía videos, digamos, del espacio geográfico antiguo y del espacio geográfico de ahora. Entonces, ella nos decía que teníamos que comparar y describir cuáles eran las diferencias y las similitudes entre esos dos. Ujú. Y ella nos decía que sí, que comparáramos y que miráramos qué cambio había de el antiguo al que tenemos ahora. Bueno, eso en torno a ese tema, pero en términos generales podrías decirme si las tareas se volvieron más complicadas, si aumentaron la cantidad de tareas, si dejaron de ser individuales para ser en grupo, mm, todo lo que más puedas. No, pues a mí me parece que las tareas mejoraron mucho porque ya no nos dejaba la cantidad, no, sino que ya nos dejaba una y nos daba una fecha, digamos un tiempo, un lapso de 10 días para que realizáramos esta tarea. Digamos ya a los 2 días nos ponía la otra tarea y me parece que es muy sencillo porque es solo mirar 2 videos y pues comparar, pero claro que hay que poner mucha atención en eso, ¿no? Ujú. Sí, a mí, ¿Cómo eran las evaluaciones? ¿Cómo era la forma de evaluar de la profesora a partir del texto escolar digital? Y si cambió. pues a mí me parece que la forma de evaluar de ella fue con el portfolio, ¿no? Ujú, sí, señora. Muy Y bien. me parece que pues mejoró mucho, porque nosotros digamos podíamos ser más abiertos, más directos así con ella. Y una ¿Más forma honestos? de, sí, como más abiertos ahí con ella y pues no había forma digamos de hacer trampa, pues no, me parece que mejoró mucho. Qué bien. ¿Qué te llamó más la atención o qué aporte hizo el portfolio a tu proceso de aprendizaje? No, pues a mí me llamó mucho la atención un trabajo que hicimos en grupos que fue en el salón, pero era para eso mismo, pero lo hicimos en el salón, que era de, digamos, escoger grupos de 4, escoger una imagen que para nosotros representara el espacio geográfico y describir por qué y qué era lo que tenía esa imagen. Mm, Dime, pero ¿hizo algún tipo de aporte a tu proceso de aprendizaje en el portfolio? Sí, a mí sí. ¿Y Porque, cuál? digamos, ahí aprendí cosas que yo como que no conocía, digamos, pues eso me enseñó a manejar una página que yo no sabía cómo y y me enseñó muchas cosas que del espacio geográfico que yo no sabía que existían. Ujú.
Sí, a mí me parece que es muy bueno. Listo. ¿Y qué cosas aprendiste? ¿Qué cosas no sabías que aprendiste a manejar? Pues una pues es la página y pues digamos que las demás es como la diferencia que hay entre el espacio geográfico Ujú, antiguo ahora al que hay ahora, porque ahora se ve, digamos, ya mucha urbanización, ya no se ven casi siembras, cultivos, cosas así. ujú. Listo. Hazme otro favor. ¿Tú crees que el acompañamiento de la profesora a partir de las actividades y tareas desde la aplicación del texto escolar digital cambió? ¿Y por qué? Mm, Pues a mí me parece que pues no cambió porque pues ella también nos ayudaba así mucho. Acá y digamos tú le escribías o le mandabas fotos de lo que estabas haciendo y ella de una te contestaba y te ayudaba a hacer cosas así. Ujú. Como que tú no entendías, ella te ayudaba a hacer cosas así. Y ella también nos daba plazo por si no lo podíamos subir o no entendíamos cómo. Dime otra cosa. ¿Tú crees que a partir de la implementación de esta estrategia pedagógica, ustedes, los estudiantes, adquirieron habilidades para aprender a ser autónomos, es decir, tomar sus propias decisiones, resolver problemas, construir conocimiento con otros estudiantes? Pues sí, a mí me parece que sí, porque digamos, hay veces nosotros teníamos como que ingeniárnosla, digamos, para buscar, o sea, en qué sitio, dónde se mandaban los trabajos, cómo se realizaban, y como que era como que lo importante y lo que tiene que enfocarse en ese trabajo. Mm, ¿Tú crees que el diálogo y el aprendizaje colaborativo se incentivaron con el texto escolar digital? ¿Y por qué? Sí, a mí me parece que sí. Porque Pues, digamos, es como muy bonito no conocer la forma de pensar, la forma de dar sus respuestas de otra persona y poder darle cosas que faltaban o decirle si estaba bien, resaltar aspectos o cosas así, pues me parece muy bonito esa idea. bueno, usted me podría decir si la pregunta problematizadora que lanzó la profesora para poder comprender el tema del espacio geográfico, esa utilización de la pregunta problematizadora sirvió de algo, en algo en su proceso de aprendizaje. Pues, a mí me parece pues que sí, Sí, ¿por qué? porque yo como aprendí como así a desarrollar o sea, mi forma como de pensar, así como desarrollar sí, porque yo también soy como muy tímida en las clases y pues no me animo mucho a contestar cosas así, entonces me parece que sí. Ujú. ¿Tú crees que mm, mm, existió, no, espérate, antes de esa quisiera saber cómo observaste la actividad de socializar en Facebook el portfolio para que otros estudiantes de otras instituciones educativas lo vieran? ¿Y crees que eso aportó en algo a tu proceso de aprendizaje? Pues a mí me parece que o sea, sí, me parece que sí, o sea, uno conocer el trabajo que están haciendo los demás y como su manera de hacer las cosas. Entonces, como no es tanto así como de aprendizaje, o pues sí, también aprender de cosas que ellos tienen, que nosotros no, y que nosotros tenemos y que ellos sí tienen, que ellos no tienen. Ujú. Entonces me parece que sí. Listo. Y eso de ver cosas que otros tienen y de que otros vean cosas que tú tienes y que ellos probablemente no, ¿eso en qué afecta el proceso de aprendizaje?
pues es como, o sea, digamos, ¿O qué favorece? Porque también puede favorecer cosas, ¿cierto? pues claro, eso, ¿Mm? eso es, digamos, es bueno, digamos, que un estudiante sea muy bueno, pero como que le falte un complemento, algo que de pronto yo tenga, o algo que me falte a mí, algo positivo que yo no tenga o que él sí tenga, entonces eso me afectaría a mí, pues porque no sabría cómo sería esa parte, ¿no? Ujú. Listo, ¿tú crees que a partir de esta estrategia encontraste elementos o cosas innovadoras en este proceso? Me refiero innovadoras al hecho de algo nuevo que ayuda a transformar lo que se viene haciendo, ¿cierto? Y Ujú. cuando hablo de esta estrategia me refiero al portfolio, a la socialización en Facebook, a la pregunta problematizadora, ¿no? A la plataforma en Moodle con sus herramientas colaborativas. Entonces, vuelvo y te repito, ¿será que a partir de esa estrategia, con todas esas actividades y esas posibilidades, tú encontraste algo innovador? Pues sí, principalmente fue lo del uso de la página, porque pues no estamos, esa actividad la estamos haciendo solo en el salón de nosotros de 7-2 y los demás séptimos no. Entonces a mí me parece que como que es muy innovador, digamos ya del otro año ellos puedan realizar esta misma actividad o con otra página diferente. Cuando tú hablas de página, ¿te refieres a Facebook? No, yo me refiero como a Moodle. ¿A Moodle? De Moodle. Dame un momentico que voy a abrir la puerta, ¿sí? Y Ok. seguimos. Mucho perro. Listo. Entonces, ¿qué aprendiste a partir de la implementación del texto escolar digital? ¿Aprendiste Pues algo? sí, yo aprendí que, pues, digamos, la sociedad ha cambiado mucho desde la antigua hasta ahora la que estamos, ha cambiado demasiado. O sea, la forma en que tratamos el espacio geográfico pues, no es la adecuada. Ujú. ¿Y aprendiste alguna otra cosa más? Pues sí, a manejar la página y como esa forma de conocer el trabajo de las otras personas. Ujú. ¿Y a nivel personal aprendiste algo? ¿Algo te aportó esta estrategia? Mm, Pues, a ver, este, pues me parece que eso a mí me ayudó mucho. Todo esto de la página, porque nosotros, digamos, que no sabíamos cómo manejar una página, digamos que eso ya es como más trabajo de universidad, y pues nosotros ya vamos preparados, digamos, que sabemos manejar, pues no muy bien, pero sí sabemos como un poquito manejar la página para ya lo próximo, lo que venga. Ajá. Dime, Entonces, sí señora, perdona que te haya interrumpido. ¿Qué dijiste? entonces sí me parece que es muy importante esa parte. Listo. ¿Tú me puedes hacer el favor de decirme si tienes algún tipo de sugerencia para mejorar esta propuesta? Pues, mi sugerencia sería que, digamos, lo intentaran con más estudiantes y que pues no fuera el mismo tema de espacio geográfico, sino que fuera, digamos, ya con otro tema. Ujú. Listo. Ujú. Ay, Yuri, yo quiero agradecerle enormemente que usted me haya permitido entender cuál fue su proceso, ¿cierto? Y que Sí, haya señora. contestado de manera tan honesta las preguntas. Muchas gracias. Bueno, señora. Yuri, quiero desearle a usted y a su familia un feliz año, una Gracias. próspera feliz Navidad y que el año que viene esté lleno de oportunidades, que las pueda aprovechar y que todas sus metas las alcance y las cumpla y, y se sienta satisfecha con su proceso. Muchas gracias. Lo mismo. Gracias.
Yuri, yo entonces le quiero pedir el favor de si se puede comunicar con Gabriela. Este es mi número telefónico, también mi WhatsApp. Yo la verdad ya no sé qué hacer, cómo comunicarme con ella, la llamo y no contestan, o la llamo como hace un momento y entra directamente a buzón. Que Bueno, entonces señora. se comunique conmigo, que yo inmediatamente la llamo para poder hacer esta entrevista, porque de verdad que la necesito urgente. ¿Sí? Ok. Bueno, señora, ya le escribo. Muchas gracias, Yuri, que tengas una Bueno, feliz tarde. Y gracias. salúdame a tu mamá, por favor, y agradecele. Bueno, señora, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, señora.